Hola, hola amigos de País, Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy, miércoles, legales, con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, Rocío. Gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan todos los miércoles aquí en la provincia de Osorno, en la región de los lagos y por qué no decirlo en todo el país. Sí, y te le mandamos especialmente, ya que te veo, siempre le mandamos a Puerto Octay los días A miércoles. Río Negro también. Un saludo muy grande, así que con ellos en especial. Y el día de hoy tenemos invitados también a Benjamín Ogas. Lo contacté por Instagram porque tiene un Instagram de apoyos a carabineros donde tiene bastantes seguidores y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una agrupación? ¿Es una fundación? ¿Quién está detrás? Y detrás está Benjamín. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, querida Rocío. Sí, bueno, la cosa es que Muy nosotros nos bien. conocíamos de antes, ¿ah? Fue gracioso. Un invitado de lujo, Sí, hay que pues. decirlo. Sí, porque también Gracias. te tocó, te entrevistó a ti también, Juan Carlos, ¿no? Porque él también Co- participaba en otro medio en Puerto Varas. Sí, bueno, con Benjamín nos conocimos el 2021, nos tocó ser En calidad de candidato candidato. de la candidatura, así que un gusto, colega. Un placer Así es es. mío. Bueno, y la idea es que conozcamos un poquito más de esta agrupación, pero también, como no, para mí la noticia que se ha llevado, la noticia del día, es la aprobación de las 40 horas, así que Juan Carlos también nos va a comentar algunas cositas por ahí, ver como algunos pormenores, algunas dudas que están cuando se aprueba, etcétera, si esto parte el tiro, desde allá usted puede o no puede, bajamos, ahí lo vamos a ir conversando. Pero ya que tenemos este invitado, Benjamín, ¿cómo nace? Quería preguntarte, ¿cómo nace? La primera pregunta que te dice, ¿esto es un Instagram per se? ¿Es una fundación? ¿Quiénes son? O sea, honestamente, en este minuto somos un grupo, nada más, muy pequeño de familiares de carabineros que se ha agrupado de norte a sur. De hecho, esta organización Apoyo Carabinero, hay varias. Hay uno en Iquique, donde está el o sea, perdón, Cabo Palma, Álvaro, Cabo Moreno, Álvaro Moreno. Él también fue víctima de un intento de asesinato con un auto que lo atropellaron por la carretera, y eso fue el 26 de marzo del 2022. Entonces, junto con esos familiares, quisimos activar un petitorio a la moneda, una marcha, que se reactivara la ley Neil Retamal, y empezamos a contactarnos a principios de marzo. Pero luego viene el asesinato del cabo Alex Salazar, justo la semana antes del día 26 que se conmemoraba el intento de homicidio de Álvaro Moreno. Entonces, agarró mucha fuerza el movimiento. Y el día 26, que era propiamente tal la marcha, en Santiago, Plaza Italia, a la Moneda para entregar petitorio, y que Concepción se sumó después, obviamente, con los familiares del cabo Alex Salazar. Amanecemos con la noticia del asesinato de Rita Olivares. Entonces, podrás comprender que ese mismo día se sumó el doble de la gente a la manifestación. Muchísima gente pensaba que había sido espontáneo, pero en realidad veníamos trabajando en esta causa hace varias semanas ya. Y luego se puso sobre el tapete público el tema. Obviamente empezó a agarrar mucha fuerza tanto en Santiago como acá. Se reactivaron otros grupos que no tienen que ver con nosotros, por ejemplo, YAAC Chile, que es Yo Apoyo a Carabineros Chile, es una organización distinta, eh, y otra que es una fundación que se llama Nos Importa, que es una fundación que se creó en 2018 en el contexto del estallido social, post-estallido social. Y luego llegó obviamente a la Cámara o llegó a la Cámara la presión de los política, etcétera, y se empieza a poner urgencia al proyecto de la ley Retamal, lo cual, no hay Retamal, lo cual fue una victoria ciudadana, creo yo, o sea que espontáneo o no, salió mucha gente a la calle, gente que no le gusta la calle, que no le gusta protestar muchas veces, pero que sacó la cara.
y ya con el crimen del cabo Daniel Palma, en menos de 23 días mueren estos tres mártires de Carabineros. Definitivamente se instala el TARA, el tema como agenda de seguridad pública, batería de leyes, partiendo por la ley Nain Retamal, se aprueba, se pasa al Senado, etcétera, se publica, hoy día ya es ley. Así nace un poco esto y obviamente ha agarrado mucha fuerza y por lo tanto nos proyectamos a futuro. Juan Carlos quiere hacer una pregunta, te veo con cara de pregunta. Sí, de hecho, Benjamín, consulta en tu calidad de jurista las leyes, bueno, la ley Naim, la que conocemos, la ley Naim 2, porque a decir verdad, a propósito de la muerte del cabo Naim, primero se aprobó hace algunos años atrás la ley que aumentaba las penas para las agresiones a carabineros, y luego también la ley Naim 2, lo que establece eliminar la posibilidad a quienes sean autores de delitos en contra de carabineros, el acogerse a penas sustitutivas. Es decir, soy condenado, pero no me voy a la cárcel, sino que me voy a libertad vigilada intensiva, por decir algo. Entonces, la ley Naim lo que regula es eso. Pero cuando el Congreso lo une a la ley Retamal, por eso la ley se conoce, la que se aprobó como la ley Naim Retamal, establece en su artículo 7 un artículo que ha generado mucha controversia, que tenía que ver con el tema de la legítima defensa privilegiada. Entonces, yo sé que el proyecto no es lo mismo que salió del Congreso, pero preguntarte en tu calidad de jurista, eh, ¿no es riesgoso para la democracia entregar mayores atribuciones a agentes del Estado que monopolizan el uso de la fuerza? Cambio la pregunta. Si se va a suponer o presumir de que un carabinero es inocente dadas determinadas circunstancias y es carga del ciudadano que está en una posición asimétrica, desigual y poco favorable frente a un carabinero, no estamos poniendo los incentivos para que las camaritas GoPro que usan muchas veces carabineros sean destruidas por carabineros y de esa manera, digamos, los ciudadanos estemos en una asimetría y en una desventaja para romper esta presunción legal. ¿No es peligrosa esa situación? O sea, en primer lugar se había hablado de una legítima defensa privilegiada, que privilegiada no tiene nada. Al final, el carabinero es un ciudadano chileno igual que todos nosotros y tiene derecho a que se le presuma su inocencia, el principio indubio pro reo. Es muy importante que la legítima defensa opere igual para carabineros que para otra persona. Y carabineros está facultado y tiene las competencias y la formación como para hacer un uso proporcional y racional de sus armas de servicio. Obviamente la legítima defensa tiene algunos requisitos, que uno de ellos es la proporcionalidad y la racionalidad. Entonces, como sociedad le estábamos dudando de nuestras policías en el sentido de pensar que no contaban con la formación como para hacer una aplicación proporcional y racional de sus armas. Y como sociedad le hemos entregado el monopolio de la fuerza a las policías, pero sin embargo no le hemos dado la posibilidad de que ellos la usen porque creemos que no están con la formación suficiente para usarla. Obviamente esto va de la mano con un mayor ejercicio en los polígonos de tiro, que hoy día se ejercita bastante poco. Todo eso se va a aumentar también, pero Carabinero en el estándar internacional tiene una formación militar bastante profesional. Entonces es un voto de confianza que como sociedad a esta altura le tenemos que dar. Y por eso es un insulto para carabineros que se haya hablado de ley gatillo fácil, porque en el fondo se está presuponiendo que carabinero va a hacer uso de su arma de servicio de manera indiscriminada, de manera no proporcional o de manera irracional. Obviamente la legítima defensa tiene que darse en un contexto de situaciones muy particulares,
como un poco lo que nos podría pasar a nosotros. Nosotros estamos con todo el derecho a defendernos en caso de que atenten contra nuestra vida, de que entren a tu casa. Obviamente un carabinero no va a estar puesto o no va a hacer uso de su arma de servicio a una persona que venga saliendo tranquilamente de un local comercial, qué sé yo. No, obviamente van a ser situaciones límites. Y en ese sentido, de privilegiado no tiene nada esta legítima defensa. Al final es la aplicación del principio de indubio por reo, que nos asiste a todos los ciudadanos por igual, como ordenamiento jurídico. Obviamente. Claro, porque a ver, en lo personal yo estoy de acuerdo con varias de las premisas que dice y cuando estamos, yo creo que hay un consenso en el panel, Rocío, igual aprovecho de preguntarte, en el sentido de que el gran problema que hoy día tienen las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública es precisamente la falta del respaldo institucional. Ha sido precisamente la injerencia de actores políticos, sobre todo partidistas, los que han terminado mermando la credibilidad de la institución. Pero ¿qué es lo que me ocurre? A propósito de lo que tú dices, Benjamín, respecto a la idea de que, claro, como todos ciudadanos, los carabineros también son ciudadanos de la República, por lo tanto se debe tratar como cualquier ciudadano. Pero yo me pregunto, a ver, ¿son ciudadanos cualquiera? Es que ahí tengo mi punto, digamos, de reflexión en el sentido de que no, son personas que están en una posición de garante, que precisamente se les confía a ellos el monopolio de la fuerza y por lo tanto, y esto digamos no es un conejo que uno saca de un sombrero, si uno revisa la historia, cuando se le entregan mayores facultades de arbitrio a personas, digamos, con poder, la experiencia nos indica de que con el tiempo se tiende a abusar de ese poder. Entonces yo me pregunto, más allá, digamos, de la situación actual, si no es complicado para un Estado de Derecho entregar posibilidades de arbitrio a quienes tienen el monopolio de la fuerza. Porque claro, hoy día podemos reaccionar frente a los tristes casos y escandalizadores casos de carabineros muertos, pero ¿qué pasa después? No es complejo y en ese sentido, si uno revisa la historia, ha sido precisamente la derecha liberal la que ha siempre enarbolado el límite a los agentes del Estado. Generalmente ha sido la izquierda la que tiende a entregarles mayores atribuciones a los agentes del Estado y ha sido la derecha la que dice, no, pues frente al Estado, la libertad del individuo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa actualmente con la derecha? Que en situaciones como esta, en vez de establecer límites a los agentes del Estado, le están entregando mayores atribuciones. No hay una contradicción ahí. Me, me hace ruido el agente del Estado. Cuando tú te refieres a agente del Estado, ¿te refieres a las policías? Sí. Ya, tiene como una connotación despectiva del agente del Estado opresor. No, yo estoy lejos de Me eso. suena como octubrista, entonces me hace ruido. No, No, pero, yo estoy lejos de ok, eso, estoy lejos hablando de de las eso. policías. Sí, yo creo que el mínimo común denominador para todas las policías era demasiado bajo. Eso es lo que pasa. Obviamente no son ciudadanos comunes y corrientes, tienen el uso y el monopolio de la fuerza, pero como decía antes, no le hemos entregado las armas como sociedad, pero no le hemos entregado la confianza como para que ellos las puedan usar. Obviamente, puesto el carabinero ante una situación en la cual tiene que hacer uso de su arma, pero por otra parte, perder todos sus años de servicio, involucrarse en un procedimiento judicial que probablemente vaya a ser perjudicial para él porque Carabineros no tiene una defensoría, a diferencia de las víctimas. Y en tercer lugar, responder materialmente de los daños que cause, que es lo que pasa, o sea, se les cobraba hasta el auto, tenían que recoger los casquillos, ponerse en cuatro patas ahí a recoger en la calle. Todo eso, todo eso ya no va a ocurrir con la ley Retamal y me parece que la ley Retamal es una base que nos reflota hacia un mínimo común suficiente o un desde. Pero pasa que el mínimo común antes era demasiado bajo, demasiado básico. Y eso es lo que lo que como sociedad del siglo XXI ya no lo podíamos permitir. Mm. Mira, yo ya que
me aludiste también en la pregunta, Juan Carlos. Yo me hago cargo del tema de la liberalidad y de lo que significa esto. Claro, yo creo que efectivamente el delito cambió aquí en Chile y no se cambiaron las formas en las cuales nos hacíamos cargo de este delito. Entonces, cuando uno habla de libertades, efectivamente es que todos tengamos derecho a hacer nuestra vida común, pero nuestra vida como queramos hacerlo dentro de los límites de la sociedad, ¿cierto? Pero cuando estamos pensando en que en este minuto no podemos ejercer nuestras libertades porque tienes que volver a la casa temprano, porque tienes que estar hablando con tus hijos, de decirle en qué minuto, oye, si nos vienen a quitar el auto, ustedes hagan tal o cual cosa, para mí ahí tú estás, ya no eres libre. Entonces, el rol principal que tiene el Estado justamente es que esas libertades tú las puedas ejercer y tienes que entregar parte de tus libertades a un ente superior que aquí es el Estado para que garantice la seguridad. Y para eso tú tienes que hacer compromisos. Lamentablemente, para poder ordenar el momento en el cual estamos viviendo ahora, tienes que entregarle compromisos tienes que entregarle más respaldo a las policías y tienes que disminuir a lo mejor esas libertades de que cada uno pueda pueda tomar sus propias decisiones y cómo se ejerce la seguridad, porque si no estaríamos cada uno haciéndonos los sheriff de nuestras propias casas y eso, de eso tampoco hay que llegar. Entonces, por algo tú entregas este mayor poder al Estado. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Benjamín en el sentido de que partíamos de un mínimo muy básico y se estaba llevando a que los jueces dictaminaran efectivamente cuáles eran, que a criterio del juez, si es que alguien que enfrentó a carabineros lo pasó otro, o sea, en la huida a lo mejor lo atropelló. Se está dando mucho de que estaban atropellando a los carabineros por huir. Y eso quedaba en una sensación de impunidad constante. Entonces el resto de los ciudadanos nos sentíamos o sea, pueden pasar por el río un carabinero, no pasa nada. En realidad, eso está pasando. Bueno, y ahora el respaldo, según para mí, a mi parecer, de acuerdo a la ley Nain Retamal, eso ya no está a criterio del juez, eso ya quedó establecido por ley de que si es que se hace daño tanto a carabineros como al auto o cualquier instrumento de carabineros, vas a quedar con una presión preventiva y no tienes derecho a hacer uso de estas otras alternativas de condena. Entonces ya deja de darle ese criterio al juez y ya queda establecido y mucho más controlado. Entonces, yo estoy de acuerdo también contigo, Juan Carlos, en el decir ya, hasta qué punto estamos entregando estas libertades y este desbalanceo de la fuerza, se podría decir, hacia el gobierno, hacia la policía, o nos estamos haciendo cargo de algo que como sociedad necesitamos para que podamos ejercer el resto de nuestros derechos y libertades. Entonces, es como hasta ahí, y yo también me cuestionaba, Benjamín, y aquí te hago la pregunta de vuelta. em, Se ha hablado de que de, se ve todo como súper fortuito, como que ahora están muriendo los carabineros, entonces les entregamos de vuelta a las UCI, por ejemplo. Entonces ahora sí tienen más poderes que antes, pero al parecer, y lo que yo he escuchado, es que esto se venía trabajando porque no es que por ley los carabineros ya no pudieran usarlas, sino que es un mandato del general de carabineros que estaban diciendo no pueden estar con las UCIs ahora y les restringieron lo que estaban utilizando. Entonces, el ahora utilizarlas responde a que hay más respaldo, responde a que se actualizaron los protocolos. ¿A qué responde? Que efectivamente se esté utilizando un armamento más letal, podríamos decir. Mira, honestamente, no. Acá me voy a aventurar con una opinión, pero creo que responde a un respaldo institucional y político. ¿Por qué digo esto? Porque el uso de las armas de la UCI terminó, si mal no recuerdo, el año 2012, en el contexto de un escándalo que pasó a ser político después, del asesinato a manos de carabineros de una persona X. Y que al parecer no se aclaró bien cuáles fueron las circunstancias y que el poder de fuego era demasiado o era suficiente usar un arma de servicio de calibre menor. Por lo tanto, lo que aventuro a decir es que hoy en día hay un respaldo institucional. Por eso nuestro movimiento se llama Apoyo a Carabineros, porque en el fondo eso no es al azar. Lo que estamos pidiendo es mucho más allá de una ley, es un respaldo político a Carabineros.
que no lo hemos logrado, ojo, o sea, a mí me parece que el logro de la ley Nain Retamal ha sido un logro ciudadano importante, pero insuficiente, en el sentido de que todavía no tienen respaldo de carabineros, o sea, de los políticos, las policías. Es cosa de ver que una vez publicada la ley Retamal, la ministra Ardoa sale a quitarle el piso al día siguiente o días después. Tampoco el mismo presidente ha pedido disculpas por los dichos en contra de Carabineros, dichos que son tremendamente violentos y salvajes contra ellos. La ministra de Cultura, el mismo ministro del Interior, el ministro de Hacienda, han hablado barbaridades de Carabineros, que obviamente no lo voy a reproducir acá, porque estamos en horario matinal, de matinal, pero todos sabemos a lo que a lo que nos estamos refiriendo. Eso no es respaldo político, porque eso no ha cambiado ni un ápice. Y con respecto al respaldo institucional, creo que también está siendo insuficiente. Obviamente, el general director en estos momentos está de alguna manera obligado a cambiar algunos protocolos institucionales y ha dispuesto que vayan 3 personas en una patrulla, que salgan a patrullar en vehículos blindados y el uso del arma UCI, para el cual se necesita una capacitación especial, que sí se la están dando. Eh, Entonces, te- Benjamín, sí, encontré la noticia, según T13, Carabineros volvió a implementar la subametralladora UCI luego que se suspendiera su uso en agosto del 2011, producto de la muerte de Manuel Gutiérrez en la comuna de Macul. eso. Esto es, un adolescente de 16 años murió tras recibir un impacto de este tipo de armamento mientras estaba con su hermano en una pasarela observando las manifestaciones que ocurrían en el sector. Fue en diciembre del 2015 cuando la Corte Sí. Suprema confirmó la sentencia en contra del sargento de Carabineros en retiro Miguel Millancura por el delito de cuasi delito de homicidio. Ahí para que nuestros auditores también sepan Perfecto. cuál fue la razón por la cual se dejó de utilizar este armamento. Claro, pero Benjamín. exacto, ahí Perdón. está. O sea, responde a una coyuntura del momento política, si se quiere, en el cual dispuso los altos mandos de Carabineros que se suspendiera el uso de esa arma. Ahora, de la misma manera, en la coyuntura social política que estamos viviendo, los altos mandos de Carabineros disponen, obviamente, de cambiar este protocolo para hacer uso del armamento UCI, porque obviamente, como decías tú, el delito también ha cambiado. El calibre y el arma pesada que usa hoy día el delincuente es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en 2010, 2012, 2015. Hoy día el delincuente llega con un poder de fuego muchísimo mayor al que tiene Carabinero, incluso mayor al de la UCI, que ya es un arma potente porque en el fondo es automática, digamos una metralleta que puede tirar bastantes balas por minuto. Entonces, a eso se enfrentan nuestros carabineros. No podemos exponerlo a que enfrenten al crimen organizado, al narco, al lumpen con su arma de servicio, con su revólver. Benjamín, consultarte en este panorama donde ya por una parte ha cambiado el tema del armamento de los delincuentes, totalmente de acuerdo. La falta de respaldo político, totalmente de acuerdo. Preguntarte, en este concierto de factores que influyen en el que el carabinero, ante una situación de violencia, tenga dudas de usar su armamento. En ese escenario, ¿qué rol cumplió la reforma procesal penal en este escenario de descrédito? ¿Tú crees que la reforma procesal penal, ya operativa desde el 2004, implementada desde el 99 en adelante, ha tenido alguna repercusión en esta situación de Carabineros o tú estimas de que no ha desempeñado un factor, digamos, Mm. de duda para Carabineros? Es una excelente pregunta. Es muy buena porque efectivamente desde la modificación del Código Procesal Penal se ha hecho una aplicación por parte de las fiscales que ha sido muy, digamos, no, por decirlo suavemente, no pro carabineros, sino todo lo contrario, pro víctimas.
De la mano de esa reforma también viene la consolidación de la Defensoría de las Víctimas. Entonces, y a eso súmale la injerencia mayor que tuvo el Instituto de Derechos Humanos en cada uno de los juicios en que se querellaban. Entonces, más que de la reforma procesal penal, las dudas que proviene un carabinero al momento de actuar es por miedo muchas veces a los fiscales, al proceso, y también a la defensa, porque Carabineros no tiene una defensa, Carabineros tiene que pagar sus abogados propios, obviamente la institución provee un estándar de abogados que es inferior al de la Defensoría Penal Pública, y es por eso que lo que decía al principio, que nosotros, de acá, escapando un poco de la pregunta, pero aprovecho de pasar el dato, que nosotros nos creamos como fundación, y el día de mañana poder sacar adelante de alguna manera una defensoría penal para casos de carabineros que se hayan sido involucrados en accidentes o en muertes en actos de servicio. En ese sentido, estábamos trabajando con Nubia de Bianco, o sea, no trabajando, pero haciendo un primer acercamiento. Nubia Bianco es esposa de un carabinero que ha impulsado, se dedica exclusivamente a la defensa de carabineros lesionados o muertos en actos de servicio. Y junto con ella y con la fundación también nos importan. La idea es lograr encontrar la forma de que Carabineros tenga una defensa. En mi caso, desde el sur, lo que yo pronostico, el horizonte que yo tengo ahora, es poder tomar algunas causas como oficina de abogados, digamos, pro bono, para algunos casos de carabineros que se den en el sur. Todavía no hemos pesquisado ningún caso así como importante, tampoco estamos en condiciones todavía de prestar ese servicio, pero sí lo queremos hacer, y eso está en un horizonte próximo que en el fondo, cuando decía al principio, esto agarró como vuelo, y queremos continuar con el impulso porque hemos tenido un respaldo ciudadano tremendo. Hoy día Carabineros tiene un 80, no, perdón, más de un 80% de aprobación. setenta y Vale decir, nueve 9 de según la última academia. perdón, 80 ya. 8 de cada 10 ciudadanos respalda Carabineros. Entonces, obviamente, cualquier esfuerzo que se haga en ese sentido va a tener mucho respaldo ciudadano y así lo hemos sentido. Benjamín, Juan Carlos, se nos acabó el programa el día de hoy. Yo igual tengo las preguntas que quiero hacerte, pero por temas de radio y de tiempo, lamentablemente dejamos el programa hasta aquí. Los invitamos mañana a un próximo Política Podcast y los que puedan vayan a País Lobo y allá les respondemos el tema de las 40 horas. Chao, chao. Muchas gracias, Rocío. Juan Chao. Carlos, ya. Seguimos aquí. Respóndeme, 40 horas. ¿Cuándo empieza a aplicarse? Mira, lo que ocurre, Rocío, el proyecto se aprobó en el Senado, entonces quedó listo para hacer ley. Pero una ley empieza a surtir efecto una vez que es publicada en el Diario Oficial. Y recién se está esperando que el presidente de la República promulgue la ley el 1 de mayo. Es decir, finales de mayo, mediados de mayo, vamos a tener la ley de las 40 horas ya publicada en el Diario Oficial para que comience a surtir efecto recién en mayo del 2024, en primera instancia, reduciendo la jornada de 45 a 44 horas, y recién se espera que el 2029 sea totalmente operativa. Ahora, la ley establece plazos, digamos, fatales, en el sentido de que al 2029 la jornada laboral para todas las empresas debería ser entonces de 40 horas. Sin embargo, a propósito de estamos acostumbrados ahora a 6 o 40 horas, hay incentivos para que las empresas reduzcan su jornada a 40 horas antes. O sea, nada va a impedir que las empresas puedan acogerse a este régimen, pero ya el 2029 va a ser obligatorio 40 horas para todos. Va a ser una reducción gradual en 5 años. Así que, pero primero esperemos que sea ley publicada en el Diario Oficial. Eso todavía no ocurre.
Ya, pero una pregunta, se supone que al 2024, a mayo de 2024, tendrías que ya tener 44 horas o a partir del 44, o sea, el 1 de mayo del 44, debieran empezar a implementarse las 44 horas. Debieran comenzar a implementarse Ok, desde mayo del 2024. Hay como un año, digamos, para adecuarse y en mayo del 2024, si es que la ley es publicada en mayo en el diario oficial, comenzar entonces la obligatoriedad de rebajar de 45 a 44. Después, el 2026, bajarlo de 44 a 42 y así comenzar gradualmente hasta el 2029 totalmente operativo. perfecto. Ya, nos quedará más tiempo para seguir conversando el Escucha qué tema. interesante esa información, que pena que no haya salido al aire. No, pero si sale al aire, lo que pasa es que no sale en la radio. Pero si queda en Paislo, Ah, donde ustedes nos están viendo, donde perfecto, nos ven por YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y por todas nuestras plataformas de Paislo. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final tremendo. y los invitamos a otro Política Podcast. Chao, Benjamín. Chao, Juan Carlos. Chao, Rocío. Muchas gracias.